¿Se logra visualizar? Sí, profesor, sí se ve. Ok, ahí vamos a ver, dice una varilla metálica de 50 centímetros de longitud, ¿no? Ese es un dato, 50 centímetros de longitud y de resistencia, resistencia por unidad de longitud, resistencia por unidad de longitud, 2 ohmios por cada metro. Allá en este caso, la longitud es 0,5 metros. Entonces, la resistencia va a ser 2 ohmios por cada metro. En este caso estamos ante 0,5 metros. Entonces, la resistencia viene a ser un ohmio. ¿Aquí vamos bien? Sí, profesor, sí, está bien. Okay. Dice, se encuentra sobre los rieles lisos en un plano horizontal y se mueve por la acción de una fuerza constante de 20 newton. Con rapidez constante de 5 metros por segundo, determine la intensidad de corriente que circula por el circuito. Por el circuito, ¿no? Ya a ver, si nosotros queremos hallar la intensidad de corriente, entonces podemos usar la ley de Ohm, ¿no? Donde el voltaje, en este caso la fe en que se induce, va a ser igual a la intensidad de corriente inducida por la resistencia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que internamente, ¿no? En la barra hay una resistencia de un ohmio, ¿no? Ya, entonces vamos a requerir de la resistencia equivalente, ¿no? Entonces la resistencia equivalente 4 ohmios, porque están conectados en serie, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor, todo claro. Ok. Determina la intensidad de corriente. A ver, como es una barra, esto se calcula como intensidad del campo, longitud, rapidez. El campo, el campo no lo tienes, ¿no? Falta el campo magnético. La longitud sí se tiene. La rapidez también. Falta el campo. Ya falta el campo. Si nosotros encontramos el campo magnético, la intensidad del campo magnético, ya tenemos la intensidad, ¿no? Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Poco de las leyes de Newton, porque me indica que viaja a rapidez constante y en línea recta. Viaja a rapidez constante en línea recta, MRU. Entonces la fuerza resultante debe ser igual a cero. La fuerza, bueno, es una fuerza externa de 20 newton y por acá va a estar la fuerza magnética, ¿no? Recuerda, un conductor recto, ¿no? Que pasa corriente, en este caso corre la corriente inducida, ¿no? Y dentro de un campo magnético, entonces sobre ese conductor se genera una fuerza magnética, ¿no? No necesariamente una fuerza magnética. Entonces esas dos fuerzas se tienen que anular, ¿no? Entonces esa fuerza F va a ser igual a la fuerza magnética. Esta fuerza F es 20 newton. Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza magnética sobre una barra ubicado dentro de un campo magnético? Hay una ecuación, ¿te recuerdas? Sí, profesor, yo lo utilizo con homotecnia, Bilse, Allá que es la sea, magnitud del campo. Ujú. ¿ok? Más, La intensidad de corriente y por la longitud de la varilla claro, ¿no? y por el seno del ángulo. En este caso sería uno, ¿verdad, profesor? Claro, claro, 90 grados, ¿no? El conductor con el campo, ¿no? O la corriente con el campo. Y entonces de acá sería así. En este caso es la corriente inducida, ¿no? Por la longitud.
Eso tendríamos que reemplazar acá, ¿no? Ya, pero al reemplazar sería al cuadrado, ¿no? Ya, entonces lo reemplazamos. Ya. Sí, porque creo que se tiene todo, ¿no? Ahí vamos a generar otra diapositiva y vamos a copiar estas dos ecuaciones, ¿no? Vamos a fusionar. Ahí vamos a ver, ahí está. Listo, entonces quedaría este campo, quedaría como la fuerza, intensidad de corriente inducida por la longitud, y lo demás lo copio, ¿no? Así, ¿no? Entonces la fuerza, longitud, rapidez, resistencia equivalente. Acá, perdón, la rapidez se simplifica, ¿no? Perdón, la longitud se simplifica, ¿no? La longitud se simplifica, nos va a quedar así, ¿no? Entonces quedaría raíz cuadrada, ¿no? Valor de la fuerza, rapidez por la resistencia equivalente. ¿Muy bien? Sí, profesor. Ya, entonces queda reemplazar. La fuerza creo que es 20, este es 5 y este es 4, ¿no? Entonces ahí nos va a quedar, eh, bueno, 5, ¿no? 5 amperios, la intensidad de corriente, ¿no? La alternativa B. Si no me equivoco, en la semana anterior hubo un problema parecido, no me equivoco. Sí, profesor. Yo quería preguntarle acerca de eso, es que el profesor había puesto la dirección de la fuerza magnética al lado opuesto de la fuerza que estaba jalando el bloque. Y había explicado que se utilizaba la regla de la mano derecha y no entendía por qué con esa parte. ¿Se Ah, me podría explicar? claro. Bueno, en este caso, yo estoy tomando hacia la izquierda primero para que se anule esa fuerza de 20, pues, ¿no? Newton. Necesariamente, ¿no? Porque no hay fricción, ¿no? No hay fricción, entonces, de una u otra forma tienen que anularse esas dos fuerzas, ¿no? Claro, en este caso, si usas la regla de la palma de la mano derecha, en este caso debes recordar, ¿no? A ver, yo lo hago así, la palma estirada, ¿no? Para la fuerza, ¿cierto? Entonces, el pulgar lo orientas en el sentido de la corriente, en este caso es la corriente inducida, ¿no? Este es el campo externo y la fuerza magnética sale de la palma. Bueno, es el método de la palma de la mano derecha, ¿no? Entonces, en este caso, tu palma debe estar hacia la izquierda, ¿no? Tu campo apuntando hacia el interior, ¿no? Entonces, la corriente quedaría, bueno, con el pulgar hacia el techo, supuestamente, ¿no? ¿Así te queda? Tu palma la palma apuntando a la izquierda, tu pulgar hacia el techo y tus cuatro dedos apuntando al monitor o a la pantalla, ¿no? Entrando al campo. Sí, profesor. Ya. Pero también ahí la ley de Lenz, pues, ¿no? También debe cumplir, ¿no? La ley de Lenz con la regla de la mano derecha para determinar el sentido de la corriente inducida, ¿no? Por ejemplo, en este caso está aumentando el área, ¿no? ¿Cierto? Cuando se desplaza a la derecha aumenta el Sí, área. profesor. Muy bien, Y la entonces faena aumenta el es flujo, ¿no? para el sentido donde sí. Claro, ahí sería opuesto, ¿no? Como aumenta el flujo, el campo inducido opuesto, ¿no? Ya, el campo inducido opuesto, ¿no? Y si concuerda, pues, ¿no?
debe concordar todo, ¿no? Está bien, ¿no? Sentido para nosotros, la corriente inducida tiene sentido antihorario, ¿no? Sí, profe. Sí, creo que comentaste algo, no te logré escuchar. El profesor se me había ido un rato el internet. Ok, no hay problema, Damaris. Entonces, ¿vamos bien ahí? Sí, profesor, sí entiendo. Ujú. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿no? Es un problema muy interesante, ¿no? Ya que involucra varios conceptos, ¿no? La ley de Ohm, la fuerza magnética sobre una barra moviéndose dentro, bueno, la fuerza magnética sobre una barra, ¿no? En el cual pasa una corriente y está ubicado dentro de un campo, ¿no? La regla de la mano derecha, la regla de la palma, ¿no? O sea, la primera ley de Newton. O sea, es un ejercicio interesante porque abarca pues muchos temas, ¿no? Muy bien, entonces qué bueno poder ayudarte, Damaris. No sé si hay otra observación antes de resolver los ejercicios propuestos. No, profesor. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Nada más. Muy bien, bienvenidos chicos. Ahí también se han ingresado. Perfecto. Y Milagros. Guzmán Herles. Bienvenidos. Vamos ahora a resolver los ejercicios propuestos de esta semana. Una semana de mucho contenido, ¿no? Ya que se habla de movimiento armónico simple, como también, ¿no? La parte de las ondas. Entonces bastante amplio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tratar de ayudarlos en los ejercicios propuestos. Hoy ya estoy mostrando el primer ejercicio, ¿no? A ver, dice uno, ¿no? Con respecto al sistema bloque-resorte, ojo, menciona sistema bloque-resorte, ¿no? Es uno de los tantos sistemas que bajo ciertas condiciones puede realizar un movimiento oscilatorio del tipo movimiento armónico simple, ¿no? Todo movimiento oscilatorio, pues, es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Un movimiento que se va repitiendo, ¿no? Existen muchos tipos de movimientos oscilatorios, ¿no? El movimiento armónico simple, pues, es el más sencillo de los movimientos oscilatorios, ¿sí? ¿No? Entonces, para hacer la descripción de este tipo de movimientos, pues se requiere de algunos conceptos que ustedes conocen, pues, ¿no? Como frecuencia, frecuencia angular, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en este primer ejercicio es con respecto al sistema bloque-resorte, ¿no? Bien claro dice, ¿no? A ver, ¿qué dice? Con respecto al sistema bloque-resorte, realiza más, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El periodo no depende de la amplitud de la oscilación. Entonces, estamos en el caso particular del sistema bloque resorte. Recordarán de su teoría que se tiene una ecuación. El periodo t se representa o se puede calcular con la ecuación, ¿no? Con la ecuación, vamos a ver la ecuación, que es 2pi, ¿cierto? 2pi, ¿no? 2pi, acá, 2pi raíz cuadrada, ¿no? Esa es la ecuación. Dentro de la raíz que vamos a colocar, ¿no? Debes recordar, por supuesto, la ecuación del periodo, ¿no? Para el sistema
bloque resorte, ¿no? Entonces 2pi masa del objeto que oscila, en este caso del bloque, entre la constante elástica, ¿no? Esa es la ecuación del periodo, ¿ya? Para un sistema bloque-resorte. Si tú recuerdas, para el caso del péndulo simple, pues se tiene otra ecuación, ¿no? Entonces, esa ecuación es para el periodo, para este tipo de sistemas. Y vamos a ponerlo acá, ¿no? Periodo del sistema bloque-resorte. Periodo lo representamos con la letra T. Ya. Periodo del sistema local. Entonces puedes observar que la ecuación del periodo no depende de la amplitud. La amplitud lo representamos con la letra mayúscula, ¿no? Entonces se puede observar que la ecuación del periodo no depende de la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la máxima elongación, ¿no? El máximo desplazamiento del objeto que oscila con respecto a la posición de equilibrio, ¿no? La amplitud. Entonces no depende de la amplitud. Entonces el primer enunciado es verdadero, ¿no? No depende de la amplitud. ¿Listo? ¿Listo? El periodo solo depende de la masa del oscilador, en este caso la masa del bloque, y de la constante elástica. Listo. 2. Si duplicamos la masa del bloque, el periodo se duplica. A ver, vamos a ponerle periodo 2. 2pi raíz 2 veces la masa entre la constante. Si duplico la masa del bloque, el periodo se duplica. Vamos a ver. De acá quedaría 2pi raíz de 2 por raíz de la masa entre la constante. Entonces podemos observar que el periodo no se duplica. Claro, va a aumentar, sí, ¿no? Sí, sí va a aumentar, pero no se va a duplicar. Entonces este enunciado es falso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuidado. Sí aumenta, pero no se duplica. Sí aumenta, pero no se duplica. ¿Ya? ¿Está? ¿Listo? 3. Si reducimos a la mitad la longitud de resorte, el periodo se reduce a la mitad. Si reducimos a la mitad la longitud del periodo, a ver, si reducimos a la mitad la longitud del resorte, el periodo se reduce a la mitad. Falso, pues porque el periodo no depende de la longitud del resorte. El periodo no depende de la longitud del resorte. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces sería la secuencia verdadero, falso, falso, ¿no? Like. No sé si hasta ahí hay alguna observación. No sé si hay preguntas. Todo claro, profesor. Gracias, Amaris. Preguntas conceptuales, ¿no?
Cuidado, ¿no? Tal vez esas preguntas, tal vez por ahí puedan generar un poco de confusión con el caso del péndulo simple, ¿no? El péndulo simple también, ¿no? Bajo ciertas condiciones puede oscilar con movimiento armónico simple, ¿no? Pero en el caso del péndulo simple, su ecuación del periodo pues es diferente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Tú no puedes confundirte, ¿no? ¿No? Una cosa es un sistema, un bloque resorte, y otra cosa es el péndulo simple. En este caso, el periodo para un péndulo simple es 2pi, longitud de la cuerda, o varilla ideal, entre el valor de gravedad, ¿no? Entonces, no puedes confundir. Una cosa es un péndulo y otra cosa es un sistema bloque resorte. Pero bajo ciertas condiciones, ambos sistemas pueden oscilar con movimiento armónico simple. Entonces, por ahí creo que iba, ¿no? El primer problema, ¿no? Quererlos confundir, ¿no? Bien, vamos a ir al ejercicio 2. A ver, vamos a ver acá. Ya está, ¿no? A ver qué dice. El sistema bloque resorte. ¿Ya? Mostrar en la figura. Se encuentra en equilibrio. Ya, esta parte de acá es clave, ¿no? Equilibrio, ¿no? Porque si está en equilibrio, debe cumplir, pues, ¿no? Las condiciones de equilibrio, ¿cierto? Si está en equilibrio, pues debe cumplir las ecuaciones de equilibrio sobre una superficie inclinada lisa. Si el bloque de 1 kilogramo de masa, y ese es un dato, pues, ¿no? Vamos a poner por acá, ¿no? Datos, ¿no? Los datos, tengo la masa, 1 kilogramo, y dice que se desplaza 4 centímetros desde la posición de equilibrio y realiza más. Ojo, tal como está, se encuentra en equilibrio. A ver, no sé si me conviene ahí. Ya está. Tal como está, se encuentra en equilibrio. Bueno, posición de equilibrio, mejor le pongo, ¿no? O podemos poner un sistema de referencia, XY. Puede ser, ¿no? Un sistema de referencia, XY, ¿no? Entonces, él se encuentra en equilibrio, ¿no? Ahí está. Está en la posición de equilibrio. ¿Listo? Y a partir de esa posición de equilibrio, dice que se desplaza 4 centímetros de la posición de equilibrio. Y realiza más, ¿no? O sea, de ahí vamos a suponer que se desplaza hasta acá. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Vamos a hacer por acá, ¿no? 4 centímetros. A partir de esa posición de equilibrio, 4 centímetros, ¿no? Y se va a liberar y va a realizar un más. Se va a liberar y va a realizar un más, ¿no? Entonces, acá tengo una rapidez 0, ¿no? Cuando está en el extremo, la rapidez es 0, ¿no? Y acá tendría la amplitud, ¿no? La amplitud. Entonces, ese 4 centímetros es la amplitud, ¿no? Ese 4 centímetros es la amplitud. Y se determina la energía total. Bueno, una de las ecuaciones para poder encontrar la energía total, ¿no? Una de las ecuaciones, ¿no? Recuerda que en el sistema, bueno, estos tipos de sistemas cumplen la conservación de la energía mecánica, ¿no? Entonces, la energía del sistema, o la energía
oscilador lo puedes calcular como un medio de la constante amplitud al cuadrado, ¿no? La amplitud ya lo tenemos, 4 centímetros, ¿no? La amplitud, no olvides, el máximo desplazamiento, ¿no? A partir de la posición de equilibrio, ¿no? La amplitud, máxima elongación, máxima desplazamiento, ¿no? Del centro de masa del bloque. Claro, con respecto al resorte es su máxima elongación, pero con respecto al bloque viene a ser su máximo desplazamiento, ¿no? Medido a partir de la posición de equilibrio. O sea, lo máximo que se pueda alejar de la posición de equilibrio. Entonces ya tengo la amplitud. Me falta la constante elástica. ¿Ok? Me falta la constante elástica. Entonces tengo que ver la forma, tengo que ver la manera de encontrar esa constante elástica. Vamos a aprovechar, ¿no?, la condición de equilibrio. Ya voy a tener que hacer un diagrama del cuerpo libre para poder identificar, ¿no?, las fuerzas que actúan sobre el bloque, y pues aprovechar la primera condición de equilibrio para encontrar esa constante elástica, ¿no? Entonces acá un poco de las leyes de Newton, ¿no? Vamos a por acá hacer el DCL. Tienes el peso, ¿no? Peso, masa por gravedad. Tienes la fuerza elástica. La fuerza elástica. Mejor lo pongo por arriba para que se pueda visualizar. Tienes la fuerza elástica. Tienes la normal. Tienes la normal. Son esas dos fuerzas, tres fuerzas, ¿verdad? Fuerza elástica, el peso, normal. Voy a descomponer al peso. Voy a descomponer al peso. Ya, voy a descomponer al peso. Ya está, voy a descomponer al peso. ¿Listo? Y necesito un ángulo, pues, ¿no? Necesito un ángulo. Si acá es 37, acá va a ser 37 grados. Y acá vamos a tener mg seno de... no, coseno, ¿verdad? mg coseno, ¿no?, de 37. Y acá mg seno de 37, ¿no? Así quedaría, ¿no? Ya está. Bueno, siempre bueno un sistema de referencia. En este caso puse el sistema X, así, XY, ¿no? Siempre es bueno. Entonces ponemos por acá de la primera condición de equilibrio, ¿no? De la primera, o sea, mejor lo escribo. Vamos a ver por acá. Ponemos, ¿no? Primera condición de equilibrio, ¿no? Primera condición de equilibrio. Ojo que nuestro objetivo es encontrar la constante elástica, ¿no? Entonces ponemos, en este caso, la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Tenemos a la fuerza elástica y por acá tenemos la componente mg seno de 37, ¿no? Igual a 0. L es K por X y mg seno de 37, ¿no? K es la constante elástica, m la masa, e el valor de la aceleración de gravedad. Bueno, seno de 37 3/5, y X representa la longitud de deformación del resorte, ¿no? X representa la longitud de deformación del resorte. Reemplazamos la constante. La masa, ¿cuánto es la masa? 1 kilogramo, ¿no?
La masa 1 kilogramo, el valor de la gravedad, por 3, por 5, y X es la longitud de deformación del resorte, es 6 centímetros, lo pasamos a metros, dividiendo entre 100 o multiplicándolo por el factor 10 a la menos 2. Entonces, mucho cuidado ahí. Tengan siempre cuidado con las unidades. Bueno, operamos, ¿cómo quedaría acá? 6 por 5, 30, ¿no? 6 por 5, 30 sería esto. Y quedaría 10 al cuadrado. Como está en el sistema internacional, entonces sería 100 newton por cada metro, ¿no? 100 newton por cada metro. Ya está. Ya tenemos la constante elástica. Voy a reemplazar acá. Entonces, la energía mecánica va a ser igual a 1/2 de la constante elástica por la amplitud. Ya, pero la amplitud está en centímetros, 4 centímetros, divido entre 100, multiplico por 10 a la menos 2 para expresarlo en metros. Esto elevado al cuadrado. Entonces, seguimos operando. Bueno, acá quedaría 100 entre 2. Acá sería 16 por... Bueno, entonces es habilidad, ¿no? En matemática del estudiante. ¿Ya? 4 al cuadrado es 16 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces quedaría acá 8. 16 entre 2, 8. Y acá quedaría 10 a la menos 2 joules, ¿no? Hay que darle forma porque está en millijoules. Sería 80 por 10 a la menos 3 joules, ¿no? O sea, va a quedar 80. Este es un múltiplo mili, ¿no? 10 a la menos 3 mili. Y ya está, ¿no? 80 milijoules. ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Ok, muy bien. Bueno, también el ejercicio es interesante, ¿no? Ya que muy pocas veces se ve el sistema bloques resortes en un plano inclinado, ¿no? Normalmente se representa, ¿no? De manera horizontal, ¿no? O en algunos casos vertical. Pero en esta situación del ejercicio 2 de los propuestos ya aparece en un plano inclinado, ¿no? Entonces, una situación no muy frecuente, ¿no? Pero importante para su preparación. ¿Listo? Ya, vamos por acá. Al ejercicio 3. Dice, el periodo de un péndulo simple
Ya, ahora estamos en el caso del péndulo simple, ¿no? Péndulo simple, el periodo de un péndulo simple. De longitud L, que realiza más en la superficie de un planeta X. Es el triple del periodo en la superficie del planeta Tierra. El periodo del péndulo simple en un planeta X es el triple del periodo en la superficie del planeta Tierra. Determina la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta X. Entonces piden la magnitud de la aceleración de gravedad en el planeta X, en la superficie. Entonces, primero hay que recordar que estamos trabajando con un péndulo, sí. No es lo primero. El péndulo simple, su periodo depende de la longitud de la cuerda o de la varilla ideal entre el valor de la gravedad, ¿no? Un péndulo simple consta de una cuerda o una varilla muy delgada, de peso despreciable, de un objeto que oscila, ¿no? Su periodo depende de la longitud y de la gravedad en ese punto, ¿no? En esa región. Ya está. Entonces, si yo reemplazo acá, sería 2pi raíz, longitud, gravedad en ese planeta, ¿no? Y sería 2pi, es el mismo péndulo, ¿no? Si es el mismo péndulo, pues va a presentar la misma longitud de cuerda, ¿no? Es el mismo péndulo, presenta la misma longitud de cuerda, pero ya está en otro planeta, como consecuencia tiene otro valor su gravedad. Entonces acá vamos a poder simplificar, ¿no? Quedaría algo así. Pasando a limpio, podemos decir así, quedaría 1 sobre gravedad en X, quedaría 3 raíz 1 sobre la gravedad en T. ¿No? Así quedaría. No olvidar que queremos hallar la gravedad en X, ¿no? Y acá tengo de dato la gravedad en la superficie de la Tierra, ¿no? Podemos elevar al cuadrado, ¿no? Elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado, nos quedaría así, ¿no? Con la intención, por supuesto, de despejar lo que piden, ¿no? Entonces acá sería la gravedad en la Tierra sobre 9 igual a la gravedad en X, ¿no? Así quedaría nuestra ecuación, ¿no? Así nos quedaría la ecuación. Y como la gravedad de la Tierra es 10, sería 10 entre 9, ¿no? Quedaría 10 entre 9. Ya está. Bueno, no me alcanza espacio, vamos a generar otra diapositiva para tratar de ser lo más ordenado. Entonces, la gravedad en ese planeta X es igual a la gravedad en Tierra entre 9, ¿no? Entonces, la gravedad en Tierra por dato, ¿no? No se olviden, este es un dato, la gravedad en la superficie terrestre, ¿no? Entre 9, ¿no? 10 novenos, la alternativa, ¿no? Observación.
Ya. Continuamos. Vamos al ejercicio 4. Ejercicio 4. Vamos a ver por acá. Muy bien, entonces ahí estoy mostrando el ejercicio 4. Ya corresponde, ¿no?, a la parte de las ondas, ¿no? Parte de las ondas, ¿no? La parte de las ondas. Bueno, hay que recordar en qué consiste una onda, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es una onda? Dice, ¿no? Vamos a ver, una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía sin transportar, sin transportar materia. Toda onda lo que propaga es energía. ¿Ya? Toda onda propaga energía. ¿Okay? Toda onda propaga energía. ¿Okay? Las ondas no transportan materia, ¿no? Lo que sí, cuando una onda va propagándose, las partículas del medio en la cual viaja la onda vibran respecto a la posición de equilibrio. Eso sí, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso sí. ¿Okay? Entonces, cuando una onda viaja, cada punto del medio vibra con respecto a la posición de equilibrio. Y lo curioso es que si la onda es del tipo armónica, ¿no?, las vibraciones, ¿ya?, de los puntos del medio, de una partícula del medio, vibran con movimiento armónico simple, ¿no? Entonces hay una conexión, se podría decir una relación entre la onda y el movimiento armónico simple, ¿no? Entonces repito, cuando una onda armónica se va propagando en un medio, esas partículas que conforman el medio empiezan a vibrar, ¿no? A medida que la onda las ondas van viajando, las partículas vibran. ¿De qué forma? ¿De qué tipo vibran? Del tipo movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, que no te sorprenda que en algunos ejercicios se tenga que usar ecuaciones del más como ecuaciones de onda, ¿no? Ha venido muchas veces, tanto exámenes en la pre como los exámenes de admisión, ¿no? Esa marca. Entonces hay que tener ahí presente ello, ¿no? ¿Okay? Bueno, y estas ondas pues tienen elementos, ¿no? Longitud de onda, frecuencia, ¿no?, etcétera, ¿no? Amplitud. Bueno, vamos a ver qué necesitamos acá. Vamos a ver el problema. Dice, en una cuerda de longitud 1 metro, ya estamos en el caso de una cuerda, ¿no? Una cuerda. En el caso de una cuerda, ¿ya? Se generan ondas transversales como se muestra en la figura. La frecuencia del generador de ondas es 240 Hz. Determina la rapidez de la onda. Ya, primero, me habla de ondas transversales, ¿no? Recuerda que existen ondas transversales como ondas longitudinales, ¿no? Esa es la clasificación
tomando el modo de vibración del medio, ¿no? Entonces las ondas transversales, cuando la dirección de propagación de cada punto del medio son perpendiculares a la velocidad de la onda, ¿no? Claro, o sea, si ustedes observan, si tomas una partícula del medio, en este caso de la cuerda, esta va a vibrar así, ¿no? La vibración para arriba y para abajo, ¿no? De una partícula de la cuerda. Mientras la onda va viajando, en este caso a la derecha. Entonces, la dirección de propagación, perdón, la dirección de vibración de las partículas de la cuerda o del medio son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Entonces se clasifican este tipo de ondas como ondas transversales. ¿Ok? Ondas transversales. ¿Listo? ¿Para qué más dice el texto? Como se muestra en la figura, ¿no? Dice, la frecuencia del generador de ondas es 240 Hz. La frecuencia de una onda depende solo de la fuente que genera esas ondas. La frecuencia depende de la fuente. ¿Ya? La frecuencia depende de la fuente que genera la onda. La frecuencia no depende del medio de propagación. La frecuencia depende de la fuente, del origen o de lo que genera la onda. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado ahí. ¿Ya? La frecuencia depende de la fuente. No, claro, y eso a su vez va a ser la frecuencia de la onda. ¿Listo? Entonces son cositas ahí que hay que tener en cuenta. Y luego dice, determina la rapidez de la onda. Bueno, se conoce una ecuación para ello, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner por acá, ¿no? La rapidez de la onda. Lo representamos como V, ¿no? Si es una onda armónica, se tiene la siguiente ecuación, ¿no? La rapidez es igual a longitud de onda por la frecuencia, ¿no? ¿No? Longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Esa es la ecuación, ¿no? Esa es la ecuación. ¿Ya? Pero, como esta es una cuerda tensionada, su ecuación también se puede calcular como raíz cuadrada, ¿okay?, de la fuerza de tensión de la cuerda entre la densidad lineal de la cuerda. La densidad lineal de la cuerda se calcula como masa, kilogramo, entre longitud, metros. ¿Ya? Entonces, cuando tengas una cuerda tensa y en esa cuerda se generan ondas, puedes usar esta ecuación. Pero hay un detalle, ¿no? Ya concentrándonos en nuestro ejercicio, que nosotros, por ejemplo, no tenemos la fuerza. Esto no se conoce. Tampoco tengo la masa de la cuerda. Entonces, como que no es muy favorable esa ecuación, ¿no? No nos ayuda mucho para poder encontrar la rapidez, ¿no? Entonces lo descarto. No nos ayuda. No nos sirve, ¿no? Porque carecemos de datos. ¿Ya? Carecemos de datos. Entonces no nos ayuda. Ahora, si queremos usar esta ecuación, necesito la frecuencia, que sí lo tenemos, y nos falta la longitud de onda. ¿Cómo voy a encontrar esa longitud de onda? A ver, ¿qué sugieren ustedes para encontrar esa longitud de onda? ¿Cómo podemos encontrar esa longitud de onda, ¿no? Con la gráfica. Claro, con esa figura, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes deben identificar, ¿no?
en una onda. Por ejemplo, de acá, de este punto, vamos a hacer un poco más grueso esto. Todo esto, vamos a ver. Ya. Todo esto de acá es una onda, ¿cierto? Esa parte me representa una onda, ¿no? O sea, acá tendría una longitud de onda. ¿Ya? Y esta otra parte, vamos a poner de otro color, vamos a poner morado, eso. ¿Y esto qué representa? ¿Qué parte de la onda? Eso de morado. La mitad, la cuarta parte. ¿Qué representa de la onda? ¿La Mitad. mitad? La mitad. Ok, claro, la mitad, ¿no? Entonces esto sería lambda medios, ¿no? Vamos a ponerlo por abajo. Perfecto, lambda medios. Perfecto. Entonces ahí podemos nosotros relacionar la longitud L de la cuerda, lambda más lambda medios, ¿no? ¿Ya está? Lambda más lambda medios, ¿no? Entonces ahí quedaría lambda, perdón, longitud, acá sería 2, 3 lambda medio, ¿no? Entonces, en todo caso abajo creo, si alcanza el espacio, quedaría así, ¿no? Ya está, ¿no? Ya tendríamos lambda, que representa la longitud de onda, ¿no? Entonces creo que ya tenemos todo. A ver, entonces la rapidez va a ser igual longitud de onda por frecuencia. Ya está. Entonces, longitud de onda 2L entre 3 por la frecuencia, ¿no? La longitud 1 metro, sistema internacional, frecuencia 240 Hz, sistema internacional. Ahí quedaría 380 por 260, ¿no? 160 metros por segundo, ¿no? 160 metros por segundo. Ya, a ver, Melody por el chat me dice, ¿podría pasar la captura de la 1 y la 2? Esto lo ponemos Melody, pero antes no sé si hay alguna observación. Todo claro, profesor. Ok, gracias por confirmar. Melody, vamos a mostrar, así vamos a mostrar la 1 y la 2. Ya vamos a ir. Ángelo, profe, ¿podría ser la 6? Sí, ahorita llegamos, Ángelo. Melody, ahí está la, bueno, es otra cosa. Hicimos al inicio. Esta es la 1, Melody, por ahí creo que querías tomarle la captura. Me vas confirmando. Ángelo, ahorita llegamos a la 6 de los propuestos. Muy bien, Melody. Y por acá la 2. Ah, la 2 tiene dos partes, ¿no? Esta es la primera parte. Sí, me vas confirmando, por favor. Tiene Cuando yo dos. hablo de energía mecánica, es X, ¿es con el X o con la A de Ambrito? Ya, a ver. Y acá, por ejemplo, trabajé con la fuerza elástica para la condición de equilibrio. Cuando esté en equilibrio, el resorte está deformado 6 centímetros, ¿no? Acá está. X es la longitud de resorte cuando esté en equilibrio, ¿no? Porque estoy aplicando la primera condición de equilibrio para poder hallar la constante elástica, ¿no? Ahora, ese 4, el 4 es ya la amplitud, porque según el ejercicio,
la imagen aparece en equilibrio, pero luego se desplaza 4 centímetros desde la posición de equilibrio y se libera, ¿no? Y se suelta. Entonces eso ya es la amplitud, ¿no? Desde ese punto va a oscilar. ¿Está mejor? Profe, es que yo tenía entendido que cuando te decía desplazamiento era X y máxima desplazamiento era como la amplitud o algo así. Ya, lo que ocurre es que en este caso el sistema, la figura que aparece en el ejercicio, el sistema está en equilibrio. O sea, aún no oscila. No está oscilando, está en equilibrio. Ya luego lo que se hace es estirar más el resorte desde la posición de equilibrio. Y eso va a permitir que el objeto, ¿no?, gane energía, pues, ¿no? Y empiece a oscilar, ¿no? O sea, al inicio está en equilibrio, no se mueve. Está en equilibrio, por eso aplico mi primera condición de equilibrio, para poder hallar la constante elástica. Luego se estira más el resorte, 4 centímetros, y a partir de ese punto se libera. Entonces el objeto va a empezar a oscilar, ¿no? Con el tipo de movimiento armónico simple, ¿no? Pero al inicio está en equilibrio, no se mueve. ¿Está mejor? Sí, profesor. ¿Y ese 6 qué significa entonces? S6 es la longitud de resorte cuando está en equilibrio. O sea, no es que el peso lo jala hacia abajo, entonces va a estirar el Sí. resorte, pero solo lo va a estirar hasta 6 centímetros nada más, porque es ahí donde mantiene el equilibrio y ¿no?, y el objeto está en reposo, pues, ¿no? O sea, ese 6 es la longitud de resorte cuando está en equilibrio el bloque. Ese es el 6. Ya luego se perturba, ¿no? Ya luego se estira más. O sea, rompes el equilibrio, ¿no? Lo estiras más, entonces ya empieza a oscilar, ¿no? Cuando lo liberas, desde esa amplitud 4 centímetros, ya empieza a oscilar, ¿no? Pero al inicio no oscila, ojo, al inicio está en equilibrio. Y en esa condición de equilibrio, el resorte está estirado 6 centímetros, ¿no? Es la longitud de deformación cuando está en equilibrio el bloque. Ya, gracias, profesor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya tienes las capturas? ¿Ahí o falta? Ah, gracias, Melody, listo. Claro, cuando resolví el ejercicio indiqué, ¿no? Es muy poco frecuente, ¿no?, este tipo de problemas. O sea, el oscilador, ¿no?, que está conformado por un resorte y un bloque, que esté en un plano inclinado, ¿no? Normalmente están pues en el eje X, bueno, en el eje horizontal o eje vertical, ¿no? Pero también puede estar en un plano inclinado, no hay ningún problema, ¿no? Pero tengan cuidado porque las mediciones se hacen a partir de la posición de equilibrio, ¿no? Tu sistema de referencia está en la posición de equilibrio. Muy bien, vamos a las 5. Aprovechen si hay preguntas, ¿no?, ya que la asesoría pues está para apoyarlos, ¿no? Estoy tratando de también por ahí recordar un poco los aspectos teóricos, conceptuales, ¿no? No solo resolver el ejercicio. Bueno, seguimos en las ondas. Estamos en el ejercicio 5. Que dice una onda sinusoidal
que viaja en la dirección del eje X tiene una amplitud de 20 centímetros. Bueno, amplitud A, 20 centímetros, ¿no? Una longitud de onda de 50 centímetros y una frecuencia de 10 Hz. Determine la ecuación de la onda que define el movimiento. Bueno, de la teoría, ¿no? De la teoría, ¿no? Ustedes saben que la ecuación de una onda armónica es igual a la amplitud, ¿ya? Seno, ¿no? Bueno, acá hay dos formas, ¿no? Puedes ponerlo así, ¿no? Seno de 2pi, paréntesis, ¿no? La posición en el eje horizontal, longitud, más menos, ¿no? El tiempo, el instante de tiempo entre periodos, ¿no? Ya está. ¿Ves? Ahí está la ecuación. Ahora, en el más y menos va a depender hacia dónde se mueve la onda, pues, ¿no? ¿No? Si la onda se propaga en dirección del eje menos X, entonces en la ecuación anterior se reemplaza dentro del paréntesis con el signo menos, ¿no? Y por el signo más, ¿no? Claro, se usa menos, ¿no? Si la onda se propaga a la derecha en dirección del eje más X, ¿no? Y si usa menos, si la onda se propaga, a ver, repito ya, si usa menos cuando la onda se propaga a la derecha, es como que al revés, ¿ah? Y si usa más si la onda se propaga hacia la izquierda, ¿no? En este caso dice que la onda se propaga en dirección del eje X, ¿no? Entonces la onda se propaga en dirección del eje más X, ¿ya? Entonces, acá en la ecuación va a ir menos, ¿no? Va a ir menos. ¿Ok? Va a ir menos. Si la onda se propaga en dirección del eje más X, en la ecuación va a ir menos, ¿no? Ya está. Y si se propaga en dirección del eje menos X, va a ir más. Entonces, cuidado, no confundan, ¿ya? No se confundan. ¿Ya? Entonces, repito, si se mueve en la dirección del eje más X, a la derecha, acá va menos. Si se mueve a la izquierda, va más. Ahora, esta ecuación también se puede expresar así, ¿no? También se puede expresar así. Sobre 2pi, posición en X, sobre longitud de onda, 2pi, instante de tiempo sobre periodo. ¿No? También puedes expresarlo así, no hay ningún problema. Creo que así lo trabajamos como la ecuación última, ya que así aparecen nuestras alternativas, ¿no? Así aparecen nuestras alternativas. Mejor lo trabajamos así, ¿ya? Muy bien, entonces lo vamos a trabajar de esa forma. Creo que tenemos todo, ¿no? Creo que tenemos todo, mira. Longitud de onda, por ahí tal vez pasarlo a metros, ¿no? Pasarlo a metros, ¿no? Claro, por ejemplo, la amplitud 0,2 metros, ¿no? La longitud de onda 0,5 metros, ¿no? Estoy dividiendo entre 100, ¿no? Dividiendo entre 100. 20 entre 100, 0,2 metros. 50 centímetros entre 100, 0,5 metros. Queda reemplazar, ¿no? Ya, pero, falta el periodo. Falta el periodo. Ustedes saben que el periodo y la frecuencia están relacionadas, ¿no? Una es la inversa de la otra, ¿no?
Entonces podemos también colocarlo así, ¿no? Frecuencia igual a 1 sobre periodo, o lo mismo que periodo es igual a 1 sobre frecuencia. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces el periodo es 0,1 segundo, ¿no? El periodo es un tiempo. El periodo es un tiempo, ¿no? Y los tiempos en el sistema internacional pues tienen unidades de segundo. Ya está. Ahora sí creo que tenemos todo. A ver. Reemplazamos. A ver, la amplitud. 0,2. 2pi x. Longitud de onda. 0,5. Menos 2pi. El periodo 0,1 por un instante de tiempo. Ya está. Entonces quedaría 0,2 seno. Ahora, 2 entre 0,5 es un medio, ¿no? Es un medio, ¿no? Es un medio, o sea, un 4, ¿no? 4pi, ya está, 4pi x. ¿No? Y esto es 10 a la menos 1, o 1 entre 10, 20, ¿no? 20pi, ya está, ¿no? Ya tenemos nuestra ecuación. ¿Qué alternativa sería? A ver... ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa? La E, ¿no? La E. Ya está. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias Melody, ahí por dar el ok. Y vamos al 6, ¿no? Justo Angelo me consultaba el ejercicio 6 de los propuestos, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consiste, ¿no? El ejercicio 6 de los propuestos. Vamos a ver por acá. A ver, dice, en una circunferencia de radio 50 metros, se distribuyen en forma equidistante 20 trompetas cuya potencia de cada uno es 0,5 watts, ¿no? Asumiendo que las trompetas son de fuentes sonoras puntuales, idénticas. Determina determina el nivel. Determina el nivel de intensidad. Ya en el centro de la conferencia, cuando todas ellas emiten sonidos en forma simultánea. Ya, miren. Estamos en la parte de las ondas. Ondas del tipo sonoras, ¿no? Ondas sonoras. Ya, estamos en la parte de las ondas sonoras. Vamos a recordar un poquito para poder entender los conceptos. Recuerda que el sonido es una onda sonora. El sonido es producido por vibraciones de objetos materiales. Se describe por una onda mecánica longitudinal. Entonces, ¿cómo se generan los sonidos?
por vibración de objetos materiales, ¿no? Los ejemplos más clásicos puede ser, por ejemplo, cuando uno toca las cuerdas de una guitarra, o nosotros, los seres humanos, cuando hacemos vibrar las cuerdas vocales para generar el sonido de la voz. Estas ondas son del tipo o se clasifican como ondas mecánica y longitudinal. ¿Qué entienden ustedes como onda mecánica? A ver, ¿qué entienden ustedes de ondas mecánicas? Es importante entender qué es una onda mecánica. ¿Ah? Recuerda que las ondas se pueden clasificar como mecánicas y no mecánicas, ¿no? ¿Qué se diferencia una onda mecánica de una onda no mecánica? Es importante, ¿eh? Se pueden hacer preguntas conceptuales. Claro, el medio, ¿no? Claro. Las ondas mecánicas requieren necesariamente de un medio material para propagarse. ¿Ya? O sea, las ondas mecánicas sí o sí necesitan un medio material que puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Por ejemplo, en la conversación entre dos personas, ¿no? Conversación presencial entre dos personas, el medio de propagación de las ondas sonoras viene a ser el aire. Si estas dos personas estarían en el espacio vacío, no se podría realizar esa comunicación, ¿no? No se podría propagar las ondas sonoras, ¿no? Entonces, las ondas sonoras son del tipo ondas mecánicas, requieren de un medio para propagarse. Estas ondas sonoras se pueden propagar en un medio sólido, en un medio líquido o en un medio gaseoso, no hay ningún problema, pero no se pueden propagar en el vacío. En cambio, las ondas no mecánicas no requieren necesariamente de un medio material para propagarse. También se pueden propagar en el vacío, las ondas no mecánicas, como las ondas electromagnéticas, la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuidado ahí, cuidado. Entonces, las ondas sonoras son ondas mecánicas. Longitudinales. Las ondas longitudinales son aquellas ondas que las vibraciones de las partículas del medio son paralelas a la dirección de propagación de la onda, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado ahí. Entonces, las ondas sonoras son del tipo mecánica y longitudinal. ¿Listo? Ahora, existe, por supuesto, algunas ecuaciones que permiten, pues, ¿no? Hacer la descripción del sonido. Uno de los conceptos importantes es el de intensidad del sonido, ¿no? Y otro concepto es el del nivel de intensidad del sonido. Entonces, una cosa es la intensidad del sonido I y otra cosa es el nivel de intensidad B, ¿no? Entonces vamos a poner por acá. Eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces tenemos dos conceptos. El que nosotros nos piden calcular es el nivel de intensidad, ¿no? Denotado por beta. Hay una ecuación para encontrar este nivel de intensidad. Hay una ecuación. La ecuación es así. El nivel de intensidad va a ser igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral. Intensidad mínima, intensidad umbral de audición humana. Nosotros, los seres humanos, tenemos una intensidad mínima audible que tiene un valor de 10
a la menos 12, ¿no? Watts metros cuadrados. ¿Listo? Entonces la intensidad umbral de audición humana, ¿ya? Es la mínima intensidad audible, ¿ya? Por nosotros los seres humanos. No olvidar que el nivel de intensidad tiene unidad de decibel, ¿no? Su unidad es el decibel. Ya está. Entonces, si en nuestro problema queremos calcular el nivel de intensidad resultante de todas esas trompetas, necesito conocer necesariamente la intensidad del sonido. Entonces, vamos a recordar ahora el concepto de intensidad de sonido. Todo lo que debemos recordar, ¿eh? Notado I, ¿no? Se nota con I. Ya está. La intensidad del sonido para fuentes puntuales es igual a potencia de la fuente 4pi r al cuadrado. R representa la distancia desde la fuente sonora, o sea, del punto donde vamos a calcular la intensidad hasta la fuente sonora, ¿no? Hasta la fuente que genera el sonido. Ya, pero hay un detalle, ¿no? Porque esta ecuación solo es para una fuente. En este caso nuestras fuentes son las trompetas, y son 20 trompetas que están distribuidas, dice, ¿no? Dentro de una circunferencia, ¿no? Entonces algo más o menos así, ¿no? ¿No? Está una circunferencia, y ahí están bueno, estas fuentes, las trompetas, ¿no? Distribuidas, pues, ¿no? Simétricamente. Son 20, ¿ah? ¿No? Pues por acá una trompeta, otra trompeta, otra trompeta, 20 trompetas, ¿no? Entonces vamos a poner acá el número de fuentes sonoras, que son las trompetas, son 20. El número de fuentes sonoras son 20, ¿no? Son 20 trompetas, ¿no? Y a nosotros nos piden que calculemos el nivel de intensidad en el centro de la circunferencia, ¿no? En el centro. Puedes observar que todas las fuentes se encuentran a la misma distancia del punto del espacio donde deseo calcular la intensidad. Las fuentes están todas a la misma distancia del centro. Todas las fuentes presentan la misma potencia. Todos tienen la misma potencia, todos tienen la misma distancia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a caer esta ecuación. La intensidad total va a ser igual. La intensidad de la primera fuente más la intensidad de la segunda fuente, sucesivamente hasta la intensidad de la fuente número 20. Pero como todos tienen la misma intensidad, vamos acá, ¿no? Como todos tienen la misma intensidad. ¿Por qué tienen la misma intensidad? Porque tienen la misma potencia y tienen la misma distancia. ¿Ya? Todos tienen misma potencia, misma distancia. ¿Ya? Todas tienen la misma potencia, todas tienen la misma distancia al centro. Entonces la intensidad total va a quedar como 20 veces la intensidad. Y esa intensidad es potencia sobre 4pi por radio cuadrado. ¿Ya? Entonces, 20i, ¿no? Ese 20i debemos ponerlo acá, ¿no? Debemos colocarlo acá. Entonces quedaría así. Potencia es igual a 10 logaritmo 20i sobre intensidad umbral, ¿no? Pero, cuidado,
Acá vamos a ponerle, como quiero la total, voy a poner acá intensidad total. Ya está. ¿Listo? Y eso ya lo vamos a poner en la otra diapositiva mejor. Esa es la intensidad mínima audible. Pregunta. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. ¿Por qué sí puedo sumar las intensidades de sonido? ¿Y por qué no sumo los niveles de intensidad de sonido? Claro, ¿no? Porque, profe, pero si piden el nivel de intensidad resultante, ¿por qué no suma? ¿Por qué no suma mejor los niveles? Más rápido, profesor. A ver, ¿por qué no puedo hacer eso? A ver. Claro, muy bien, por el logaritmo. Eh, el nivel de intensidad no es aditivo por la función logaritmo. Cuando ustedes tienen una suma de logaritmos, ¿es igual que ponerlo así? ¿Así? ¿Está bien eso? Logaritmo de A más logaritmo de B es igual al logaritmo de A más B. ¿Es aditivo? ¿Está bien esa propiedad? Entonces un poco ahí de matemática, pues, ¿no? Un poco de matemática, ¿cierto? Eso está mal, ¿sí o no, chicos? ¿Cuál es lo correcto? Cuando tienes una suma de logaritmos. A ver, ¿qué dicen? A ver, A por B. matemática. ¿Perdón? A por B. Muy bien, ¿no? Se multiplican, ¿no? Por eso yo no puedo sumar niveles de intensidad, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, en este caso, encontrar el nivel de intensidad total, pues debe calcular primero la intensidad total, ¿no? Encontrar la intensidad total. La intensidad sí lo puede sumar, no hay ningún problema. En este caso son 20 fuentes. No olviden que la intensidad sonora tienen el mismo valor, porque tienen las mismas potencias, las fuentes, y todas tienen las mismas distancias al centro. Entonces, cuidado, ¿no? Bueno, entonces acá va a quedar potencia sobre 4pi radio cuadrado, ¿no? Ahora vamos a reemplazar los valores. Son 20 fuentes. ¿La potencia cuánto es? 0,5 pi watts. 0,5 pi watts. Sistema internacional. 4pi. El radio, bueno, la distancia 50 metros, ¿no? La circunferencia de radio 50 metros. Sería 50 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda nuestra intensidad total? Bueno, pi se va a simplificar. Y quedaría acá 20 por 0,5. Sería 10, ¿no? 10. Acá quedaría 4. 50 al cuadrado quedaría 25 con dos ceros. Ya, esto queda 10. Esto queda 0, 0. Y acá sería 100. Entonces sería 1 sobre 10, 4, 3 ceros, ¿no? Ya, lo que equivale a 10 a la menos 3, ¿no? Bueno, y es matemática ahí, matemática, ¿no? Sería 10 a la menos 3. En este caso son watts, metros cuadrados, ¿no? La intensidad tiene unidades de watts, metros cuadrados, ¿no? ¿Está? Ahora esa intensidad total lo vamos a reemplazar en la ecuación, ¿no? En la ecuación de, del nivel de intensidad, ¿no? ¿Está? ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación.
Vamos a insertar por acá una nueva diapositiva. Ya está recién, ¿no? Entonces quedaría, el nivel de intensidad total es igual a 10, logaritmo, la intensidad total, ojo, nos salió 10 a la menos 3 watt metros cuadrados, ¿no? 10 a la menos 3 metros cuadrados, y acá 10 a la menos 12, ¿no? No olvidar que la intensidad umbral de audición del ser humano, 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado, ¿no? Acá quedaría 10 logaritmo, bueno, casi matemática, ¿no? 10 a la 9, ¿no? ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Ah? Logaritmo, matemática, a ver. Vamos a ver, este 9, que es el exponente, ¿no? Puede, ¿no?, pasar acá, multiplicar el logaritmo, ¿no? Que haría el logaritmo de 10, se sobreentiende que está en base 10, ¿no? Entonces, este logaritmo de 10 en base 10, pues es 1, ¿no? Entonces, el nivel de intensidad total viene a ser 90 decibeles. ¿Sí? No sé, observaciones, a ver qué dicen. Por el chat, Melody dice: profesor, disculpen, la proposición 3 de la 1, ¿por qué era falso? En la proposición 3 de la 1. Dice: si reducimos a la mitad la longitud de resorte, el periodo se reduce a la mitad. Para el sistema bloque resorte, el periodo depende de la masa y de la constante elástica. No depende de la longitud del resorte. No depende de la longitud del resorte. Solo depende de la masa, del objeto que oscila y de la constante elástica, pero no depende de la longitud del resorte. Profe, lo que puso de péndulo simple es para otro caso, ¿no? Claro, porque en el momento que le expliqué dije, ¿no?, que no se vayan a confundir, ¿no? Una cosa es el sistema bloque resorte y otra cosa es el péndulo simple, que bajo ciertas condiciones oscilan con movimiento armónico simple. Con respecto al ejercicio 1, hace referencia solo al sistema bloque resorte, ¿no? Por eso lo coloqué ahí, para que no se puedan confundir, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna observación con respecto al ejercicio 6? Que también está bastante interesante, ¿no? Bueno, básicamente se está viendo todas las ecuaciones, creo, para, bueno, las ecuaciones que han visto en la teoría para las ondas sonoras, ¿no? La ecuación de la potencia, ¿no?, y de la intensidad, ¿no? Bueno, la potencia depende de la fuente, ¿no? La potencia depende de la fuente, ¿no? Me imagino que ustedes tienen pues sus equipos de sonido, sus parlantes en casa, ¿no? Y todos ellos tienen pues una potencia, 1000 watts, ¿no? 2000 watts. Entonces las potencias dependen ya de la fuente, ¿ya? La intensidad sí depende pues de esta potencia, pero también depende de qué tan lejos te encuentres de la fuente, pues, ¿no? Incluso es inversamente proporcional al cuadrado, ¿no? Inversamente proporcional al cuadrado, ¿no? Mientras más lejos te encuentras, menor va a ser la intensidad sonora, ¿no? La intensidad indica la rapidez con que la energía de la onda llega a la unidad de área, ¿no? El transporte, pues, de la energía, ¿no?
de la onda sonora, ¿no? Y la otra ecuación es de la intensidad, pues, del nivel de intensidad, ¿no? El nivel de intensidad también mide la energía, pero ya de una manera indirecta, ¿no? Ya utilizando una escala logarítmica, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Observaciones antes de pasar al ejercicio 7. Ok. Bueno, vamos a nuestro ejercicio 7. ¿Qué dice? A ver. A una distancia de 20 metros de una fuente puntual, el nivel, ¿no? Bien claro dice, ¿no? Nivel de intensidad del sonido es 80 decibeles. Determina la distancia en la cual el nivel del sonido sea 40 decibeles. Ya, a ver. Podemos hacer una representación de eso, ¿no? Ya podemos hacer una representación. Vamos a colocar una fuente. ¿Ya? Solo dice una fuente puntual, ¿no? No especifica, solo dice una fuente puntual. Lo que sí, al ser una fuente puntual, puedo usar esta ecuación, ¿no? Para la intensidad, ¿no? Ya que es una fuente puntual, puedo usar esa ecuación. Ya. Ahora dice a 20 metros, a una distancia de 20 metros, vamos a ponerle P o M, ¿ya? Ahí se va a medir un nivel de intensidad de 80 decibeles. Determina la distancia a la cual el nivel de intensidad del sonido es 40 decibeles. Bueno, necesariamente tiene que ser más lejos, ¿no? Una distancia no conocida, ¿no? Pero en sí tiene que ser más lejos, ¿no? Porque con la distancia va disminuyendo la intensidad y a su vez el nivel de intensidad. Y se va a medir 40 decibeles. Ya está. ¿Listo? Vamos a poner acá distancia 1, 20 metros. Distancia en el caso 1, 20 metros. Pero son nuestros datos. ¿No? Son nuestros datos. Ya está. ¿No? Entonces hay que ver la forma de encontrar esa distancia. Vamos a ver qué necesito. A ver. Ya. Tengo de dato en este caso los niveles de intensidad, ¿no? Vamos a ver si conocen la siguiente ecuación. A ver, vamos a ver. Ya vamos a ver por acá. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer esto, mira. Sabemos que el nivel de intensidad es 10 veces el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral, ¿no? Sabemos eso. Entonces, si yo despejo la intensidad con la intención de encontrar una ecuación que relacione la intensidad con el nivel de intensidad, estoy despejando, ¿no?
y uso pues de la definición del logaritmo, ¿no? De la definición del logaritmo. Entonces esto va a quedar 10, o ¿cómo lo puedo poner? A ver, intensidad sobre intensidad umbral, 10, que es la base, elevado al nivel de intensidad sobre 10. ¿No? Esa es la definición del logaritmo. Entonces, la intensidad va a ser igual a la intensidad umbral por 10 elevado al nivel de intensidad sobre 10. Esta ecuación es sumamente importante. ¿Ya? Sumamente importante esa ecuación. ¿Por qué es importante la ecuación? Porque vas a poder calcular la intensidad conociendo de dato el nivel de intensidad. Entonces es una ecuación muy importante, porque vas a poder conocer la intensidad con el dato del nivel de intensidad. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo 80 y 40, ¿no? 80 y 40. A ver, vamos para acá. Vamos para 80 y 40. Entonces vas a tener algo así, ¿no? La intensidad en el punto M. ¿No? Sería, uso la ecuación, ya está, la intensidad umbral es 80 sobre 10. 80 sobre 10. Entonces va a quedar 10 a la menos 12, 10 a la 8. Entonces nos va a quedar 10 a la menos 4 watt metros cuadrados, ¿no? Así nos quedaría. Ahora para el otro, sería 10 menos 12. El otro es 40, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí nos va a quedar 10 a la menos 12 por 10 a la 4. Sería 10 a la menos 8. ¿Ya? ¿Y por qué es importante hallar las intensidades en este problema, ¿no? ¿Por qué es importante hallar las intensidades? Porque a nosotros nos pide una distancia. A nosotros nos está pidiendo una distancia. Entonces, ¿en qué ecuación aparecen las distancias para el sonido? En la ecuación de intensidad, ¿no? Potencia sobre 4pi distancia al cuadrado, ¿no? Por eso es importante hallar las intensidades. ¿Okay? Entonces, por acá me salió 10 a la menos 4, el otro 10 a la menos 8. Entonces, acá salió 10 a la menos 4 y de acá 10 a la menos 8. ¿No? Watt metros cuadrados. Entonces ya puedo relacionar, ¿no? Esas intensidades con la distancia, ya lo puedo relacionar. ¿Listo? Ya lo puedo relacionar. Por eso es importante encontrar las intensidades. ¿Ok? Melody, al final te ayudo, por favor, para no salir de... Al final te ayudo, por favor, para no salir de lo que estoy explicando. ¿Está? ¿Listo? Ahora, como es la misma fuente, va a tener la misma potencia, ¿no? O sea, la potencia con la que se trabaja para M va a ser igual a la potencia con la que se trabaja para N, porque es la misma potencia, pues, ¿cierto? Entonces puedo hacer esto, ¿no? La potencia es igual a 4pi distancia al cuadrado por la intensidad. Como es la misma fuente, entonces la potencia que se trabaja en M va a ser igual a la potencia con la que se trabaja en N. ¿Por qué? Porque la potencia solo depende de la fuente. La potencia no depende de la distancia. Lo que depende de la distancia es la intensidad. Lo que depende de la potencia es de la fuente, de su fabricación. Entonces esto quedaría, ¿no? 4pi. Vamos a poner acá distancia, bueno, para m le puse distancia 1, ¿no? Distancia 1 al cuadrado por la intensidad en m. Acá sería 4pi por la distancia de 2 al cuadrado por la intensidad n. Bueno, así lo denominé.
Entonces se va a 4pi, 4pi, ¿no? Y así me quedaría, ¿no? Me quedaría la distancia de 1, que es 20 metros, por la intensidad de m. Acá la distancia de 2 al cuadrado, por la intensidad de n, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener, ¿no? Esa distancia que queremos calcular, ¿no? Pero bueno, no puedo seleccionar así después, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna observación. No sé si hasta ahí hay alguna observación. Porque ya avanzamos gran parte del ejercicio, ¿no? Solo falta terminar de despejar y reemplazar nuestras intensidades, ¿no? Sí, no sé si hay alguna observación hasta ahí. Ya, muy bien, entonces vamos a reemplazar ya en esta última parte. Voy a poner acá insertar. Y ya está, ¿no? Vamos a borrar lo que no necesito. Eso de acá ya no necesito. Y voy a terminar de despejar, ¿no? Quiero calcular la distancia. O si, depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, pueden ya reemplazar los valores o pueden despejar, ¿no? Y reemplazar valores, ¿no? Ya va a depender mucho de ustedes. Si se les saca ahí la raíz, ¿no? ¿No? Entonces ya depende de ustedes. Lo vamos a reemplazar. A ver, este es 20. La intensidad en m es 10 a la menos 4. Y la intensidad en n es 10 a la menos 8. ¿Ya está? ¿No? Entonces acá va a quedar 20 al cuadrado, 10 a la 4, ¿no? Así quedaría. Ahora sacas la raíz, ¿no? Sacas la raíz, ¿no? Para poder despejar la distancia en 2 que necesitamos, ¿no? Para esto quedaría 20 y 10 a la 2, ¿no? ¿No? Quedaría 20 y 10 a la 2. Entonces ahí sería 20 con 2 ceros, o sea, 2000. 2000 metros, ¿no? 2000 metros. Para que el nivel de intensidad disminuya hasta 40 decibeles, ¿no? Claro, hasta 40 decibeles. Entonces, bueno, mucho cuidado ahí. Mucho cuidado. Observaciones con respecto a este último ejercicio. Y ahorita vemos Angelo. Entonces vemos. Ya, vamos a ayudar primero acá. Comentaba Melody, ¿no? Dice, si tengo un bloque y lo desplazo, sería mi X. Pero si lo desplazo y hace un más, entonces sería mi A. A ver, no entiendo. Si tengo un bloque y lo desplazo, sería X. Pero si lo desplazo y hace un más, entonces es que depende. Mira, depende, Melody. Vamos a ponerte un ejemplo. A ver, lo que te entiendo, lo que estoy tratando de entender. Tienes acá, ahí está en equilibrio, ¿cierto? No pasa nada, está en reposo. No pasa nada, está en reposo. Pero si tú lo perturbas, imagina, mentalmente lo jalas, lo empiezas a estirar, lo jalas más a la derecha, lo jalas, y lo liberas.
Entonces, eso viene a ser su elongación máxima. La amplitud. Lo liberas. Entonces empieza a oscilar, ¿no? Profe, pero cuando empieza a oscilar hacia el más, ¿no? ¿Perdón? Cuando empieza a oscilar hacia el más, el movimiento armónico simple. Claro. Recuerda que el movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio. Existen muchos movimientos oscilatorios. El más sencillo de ellos es el más. El movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio, es un movimiento de ida y vuelta, un movimiento repetitivo, ¿no? Profe, en el caso de que lo desplazo, pero una distancia menor al X máximo, entonces ya ¿Ok? no hace un más, esa era mi duda. Ah, ya, por ejemplo, si lo desplazas acá Ajá, y lo liberas, lo sueltas, sí. ya, entonces él es tu amplitud, pues, porque de ahí es más va a oscilar. Pero, profe, hay fórmulas donde se usa como al cuadrado menos X al cuadrado. Al cuadrado menos... Ah, ya, esa es otra cosa. Ah, ya, ese es, mira, a ver, te explico. Esto está haciendo oscilación, ¿cierto? Está que oscila. Tú quieres determinar en esta posición su rapidez. O sea, esta es la posición del bloque, pero que está relacionado con la longitud de deformación de resorte, ¿cierto? Está coincidiendo, pues. La longitud de deformación de resorte está coincidiendo con la posición del objeto, de ese bloque que oscila. Entonces, para eso se usa esta ecuación, ¿no? Creo que es así. Entonces, la posición del objeto, o también te puede representar la elongación de resorte con respecto a la posición de equilibrio, ¿no? La amplitud, la frecuencia angular, ¿no? Entonces, esto va variando su posición. ¿Cómo es su ecuación de posición? Así, ¿no? Usan coseno, también se usa seno, ¿no? No, esta es la ecuación de posición. Para cualquier posición a un determinado instante, ¿no? Va cambiando de posición, ¿no? Si pones acá tu eje X, va cambiando de posición, ¿no? Lo puedes relacionar en función al tiempo o lo puedes relacionar en función a su velocidad, ¿no? Pero bueno, esto se demuestra en la conservación de energía, ¿no? Profesor, entonces, en general, si tengo un bloque y se desplaza a una distancia, ¿ya es mi amplitud? Depende. Si te dice que se suelta, sí. Si te dice que se suelta, ese va a ser tu amplitud. Claro, va a coincidir lo que lo has desplazado con su amplitud, pero siempre y cuando lo sueltes, lo liberes, ¿ya? Por ejemplo, hay casos donde aparece así, mira. Mira, ¿qué pasa si tienes así? Y de acá no lo sueltas, no lo liberas, sino lo lanzas con una rapidez. Entonces, ¿eso será su amplitud? No. No, porque en la amplitud es en el extremo máximo. Y en ese extremo máximo la velocidad es cero y la aceleración es máxima. ¿Te das cuenta? Que una cosa es que lo sueltes y una cosa que lo lances. ¿Lo mejor? Profe, es que no Sí. se decía que se desplazaba 4 centímetros y realizaba el más, pero no te dice que se suelta o cómo se Claro, identifica que... creo que ahí faltaría especificarlo, ¿no? ¿No? Para que no genere esa ambigüedad, ¿no? Porque dice, a ver, dice, se mantiene en reposo, ¿no? Lo que pasa es que acá está en reposo. Y luego se desplaza 4 centímetros de la posición de equilibrio y realiza más. Claro, debería decir, ¿no? Se desplaza 4 centímetros y se libera, se suelta, ¿no? ¿No? Claro, ahí, por ahí puedes tener razón, ¿no? Faltaría especificar, ¿no? Se desplaza 4 centímetros y se libera, ¿no? Realizando más, ¿no? Podría ser, creo que se entendería mejor, ¿no?
¿Sí? ¿Está bien? ¿Está mejor? Sí, profesor, era lo que me confundía el A con el X. Ah, bien, sí, sí, sí. Bueno, a veces los textos pues hay que especificarlos bien, ¿no? Y eso puede generar confusión. Entonces espero haberte ayudado a comprender mejor. Eh, a veces los textos pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero ya ahí bueno, uno va intuyendo, ¿no? Ya con la experiencia, ¿no? Pero debería estar pues mencionado ahí, ¿no? Explícitamente, ¿no? Así es, Melody. Ángelo me dice, profe, ¿cómo saco el periodo? Dice, ya, Ángelo, el periodo es un tiempo, ¿cierto? El periodo es un tiempo, ¿no? Entonces, te concentras en el eje temporal. Y hay varias formas. Muy parecido al de la longitud de onda. Puedes trabajar de cresta a cresta, puedes trabajar de valle a valle o tomando un punto de referencia, ¿no? En este caso lo voy a trabajar de cresta a cresta. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el periodo? 8 segundos, ¿estás de acuerdo? Ángelo, te fijas en el eje temporal. Ah, y esta es una gráfica velocidad versus tiempo, ¿no? En este caso, esto no es la amplitud, ¿no? Porque es velocidad versus tiempo. Esto representa la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima en la posición de equilibrio, ¿no? Cuidado ahí, es una gráfica velocidad versus tiempo, ¿no? Con cuidado. Entonces, el periodo se saca del eje temporal. Listo. Observaciones finales antes de acabar. Gracias, Ángelo, por confirmar. Muy bien, chicos. Bueno, agradecerles por su asistencia. Espero que lo trabajado, ¿no? Básicamente estos ejercicios propuestos haya ayudado para que puedan comprender mejor, ¿no? Tanto el tema de movimiento armónico simple como el de ondas. Listo, jóvenes. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, chau. Gracias, profesor. De nada, vale.